Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 17. Calidez. Desconocido, apenas consciente. Frío. Eso fue lo primero que Tsubaki sintió. No dolor. Su cuerpo había superado el dolor y se había adentrado en un vacío entumecido donde la sensación no significaba nada. Solo frío. Un frío profundo, profundo, que parecía haber estado siempre ahí y no desaparecería jamás. ¿Estoy muerto? El pensamiento le cruzó la mente sin urgencia. Parecía posible. Probablemente, incluso. Pero entonces, sonido. Distante. Apagado. Como oír a través del agua o de un cristal grueso. ¡Bum! Un impacto. Enorme. El suelo bajo sus pies tembló. ¡Bum! Otro. Y otro. Rítmico. Poderoso. ¿Siguen peleando? Su mente luchaba por formar pensamientos coherentes. Todo estaba confuso, desconectado. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó abrir los ojos, pero no pudo. Su cuerpo era algo extraño, separado de su conciencia por kilómetros de distancia congelada. La temperatura está bajando. Una voz. Femenina. Aguda, llena de pánico. Necesitamos calentarlo. Otra voz. Diferente. Desesperada. No puedo moverlo todavía, All Might todavía está All Might. El nombre atravesó la niebla. Ha venido. Está luchando. Eso significa, boom, los impactos continuaron. Cada uno envió vibraciones a través del suelo, a través de su cuerpo inerte. Siguen vivos. Mis compañeros. Los profesores. El pensamiento le produjo algo que podría haber sido alivio, si hubiera podido sentir algo más allá del frío. Todoroki-san. Una voz familiar, ahora más cercana. Quebrada por la emoción. Ribbit, se le están poniendo los labios azules. Tenemos que, lo sé. Otra voz, tensa. ¿Pero qué le vamos a hacer? No podemos calentarlo sin. Las voces se desvanecían. Tsubaki intentó concentrarse en ellas, intentó conservar la consciencia, pero era como aferrarse al humo. Estoy cansado, pensó con aire distante. Muy cansado. ¿Cuándo me sentí tan cansado? Tal vez debería simplemente, luego, calor. Repentino. Abrumador. Como estar demasiado cerca de una hoguera tras quedar atrapado en una ventisca. Dolía. El calor dolía, devolviéndole la vida a sus nervios congelados. Pero debajo del dolor había algo más. Algo que parecía salvación. Baki. Tsubaki. Una voz gritaba su nombre. Fuerte. Urgente. Pero también, familiar, de una manera que despertó algo profundo en su conciencia que se desvanecía. Intentó concentrarse. Intentó alejarse de la oscuridad que lo atenazaba. ¿Me oyes? No te atrevas a. La voz se agudizó ligeramente. Mujer. Preocupada. No, aterrorizada. Esa voz, conozco esa voz, Todoroki-kun. Por favor. Momo. No te mueras. Una voz diferente. Masculina. Fría. Pero bajo esa frialdad había algo crudo, algo casi desesperado. Eso suena como, Shoto. Pero eso no tenía sentido. Shoto no, ¿por qué? El calor se intensificó. El dolor con él. Pero la mente de Tsubaki se desvanecía, la conciencia se desvanecía como arena entre los dedos. ¿Todos sobrevivieron? La pregunta pasó por su mente mientras la oscuridad finalmente lo reclamó por completo. ¿Hice lo suficiente? Y luego no hubo nada. Plaza Central, minutos antes. Punto de vista de Shoto. Shoto se alejó de la puerta de disformidad que Kurohiri había creado, la que debía separarlo a él y al resto de All Might. Pero el símbolo de la paz lo atrapó en el último segundo, usando el hielo de Shoto para congelar al villano de la disformidad y crear una ruta de escape. All Might se enfrentó de inmediato al gnomo, y su choque provocó una conmoción en toda la instalación. El poder puro que exhibía era asombroso. Era el símbolo de la paz en su máxima potencia, e incluso entonces, la criatura lo igualaba golpe a golpe. Estudiantes. La voz de All Might resonó mientras intercambiaba golpes devastadores con Nomu. Pónganse a salvo con los demás. Esto supera lo que los estudiantes deberían afrontar. Shoto quería discutir, quería ayudar, pero sabía la verdad. En una batalla de este nivel, solo estorbaría. Así que corrió, usando su hielo para abrirse camino hacia la entrada, donde podía ver a sus compañeros reunidos. Y fue entonces cuando lo vio. Un cuerpo en el suelo. Cabello blanco enmarañado por la escarcha.
Armadura azul y negra cubierta de hielo. Completamente inmóvil. Tsubaki. Los pies de Shoto lo impulsaron hacia adelante antes de que su mente pudiera procesar por completo lo que veía. Sus compañeros se apartaron al acercarse, pálidos de sorpresa y miedo. Shoji y Asui estaban arrodillados junto al cuerpo inconsciente de su hermano. La piel de Tsubaki había adquirido un tono azulado, sus labios casi morados. La escarcha cubría gran parte de su cuerpo que parecía una estatua tallada en hielo. Tiene muy baja la temperatura. La voz de Asui sonaba de pánico, su calma habitual se había desmoronado. Ribbit, necesitamos calentarlo, pero no tenemos nada, muévete, dijo Shoto, con voz plana, pero con las manos ya moviéndose. Cayó de rodillas junto a su hermano, con quien apenas había hablado durante años, a quien su padre había mantenido separado, a quien Shoto había visto más como competencia que como familia. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Las preguntas podían esperar. En ese momento, Tsubaki se estaba muriendo. Y sin pensarlo, sin dudarlo, Shoto rompió la promesa que había hecho años atrás. Su lado izquierdo estalló en llamas. El calor emanaba de su cuerpo en oleadas controladas, dirigidas con cuidado hacia el cuerpo congelado de Tsubaki. No demasiado caliente, pues no podía arriesgarse a un choque térmico. Pero suficiente para empezar a revertir la hipotermia que ya debería haberlo matado. ¿Cómo sigue vivo? Pensó Shoto con una mezcla de asombro y horror. Su temperatura corporal, nadie debería sobrevivir a esto. Nadie. ¿Contra qué luchabas? ¿Qué te pudo haber empujado hasta aquí? Todoroki-san. La voz de Yaoyorozu lo interrumpió. Shoto levantó la vista brevemente. Yaoyorozu corría hacia ellos, seguido de cerca por Jiro y Kaminari. Debían de haber terminado con los villanos en su zona y se habían sentido atraídos por los sonidos de la batalla de All Might. Cuando Yaoyorozu vio la condición de Tsubaki, su rostro se puso blanco. Todoroki-kun. Prácticamente se arrojó junto a ellos, con las manos suspendidas sobre el cuerpo helado de Tsubaki, como si temiera tocarlo. ¿Qué pasó? Está vivo, dijo Shoto, mientras sus llamas se intensificaban ligeramente. Apenas. Pero vivo. No mencionó lo cerca que estaba. Que el pulso de Tsubaki era tan débil que Shoto apenas podía sentirlo. Que su respiración era tan superficial que era casi imperceptible. Idiota, pensó Shoto, con algo complejo retorciéndose en el pecho. ¿En qué estabas pensando? ¿Luchando en tu estado? Podrías haber muerto. Casi mueres. Desde la plaza, otro impacto masivo. Shoto miró hacia arriba y vio a All Might asestar un puñetazo que envió a Nomu volando, de verdad volando, a través del techo de la cúpula de Lushji fuera de la vista. Los estudiantes en la entrada estallaron en vítores y gritos de alivio. Pero la atención de Shoto volvió a su hermano cuando Tsubaki emitió un sonido. Un gemido débil y dolorido que apenas podía considerarse consciente. Todoroki-kun. Yaoyorozu se acercó, con la voz quebrada por la emoción. ¿Me oyes? Por favor, tienes que, no te mueras, dijo Shoto, y su voz salió más áspera de lo previsto. Las llamas de su lado izquierdo se intensificaron por un instante antes de que las redujera conscientemente. No te atrevas a morir. Aún no te he vencido. No he demostrado que mi camino es el correcto. No puedes morir antes de que nosotros. Los ojos de Tsubaki parpadearon, solo por un momento, luego se cerraron nuevamente mientras perdía el conocimiento por completo. Pero Shoto lo había sentido. El ligero calor en la piel de su hermano. El pulso, ligeramente más fuerte. La respiración, apenas un poco más profunda. Está luchando. Incluso inconsciente, sigue luchando por sobrevivir. El sonido de vehículos aproximándose lo interrumpió. Sirenas de emergencia. Varios vehículos. Los profesores. Gritó la voz de Ida. Han llegado los héroes profesionales. Shoto mantuvo las llamas, manteniendo a Tsubaki caliente mientras los profesores y el personal médico entraban a toda prisa en las instalaciones. Recovery Girl estaba entre ellos, con el rostro serio mientras observaba la escena. 13. Inmediatamente empezó a clasificarlos. Llévenlos a las ambulancias de inmediato. Y ese chico, su mirada se posó en Tsubaki. ¿Qué le pasó? Hipotermia severa, dijo Shoto con voz fría, incluso mientras las llamas seguían calentando a su hermano. Autoinfligida por el uso excesivo de su don. Lo he estado calentando con mi fuego, pero su temperatura corporal es críticamente baja. Recovery Girl se acercó a Tsubaki, con sus manos expertas comprobando el pulso, la respiración y la respuesta de las pupilas. Su expresión se tornó aún más seria. Buen trabajo manteniéndolo caliente. Probablemente eso le salvó la vida.
Miró a los paramédicos. Súbanlo a la camilla ahora. Tenemos que subirle la temperatura poco a poco o corremos el riesgo de un paro cardíaco. Muévanse. El equipo médico descendió y trasladó cuidadosamente a Tsubaki a una camilla. Las llamas de Shoto se mantuvieron activas hasta el último momento, y solo se extinguieron cuando apartaron a su hermano. Yao Yorozu estaba de pie junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba cómo llevaban a Tsubaki hacia las ambulancias que esperaban. Nos salvó, susurró. Luchó solo contra ese monstruo para protegernos. Casi muere, pero no lo hizo, dijo Shoto, viendo cómo se cerraban las puertas de la ambulancia con su hermano dentro. Es más fuerte que eso. Más fuerte de lo que creía, añadió en silencio. Más fuerte de lo que mi padre jamás le había concedido. Demasiado fuerte para pensar que luchó contra un monstruo que presionó a All Might. Las ambulancias se alejaron con las sirenas sonando. Y Shoto estaba allí, con su costado izquierdo todavía caliente por las llamas que había usado, llamas que había jurado nunca usar, para salvar la vida de su hermano. ¿Por qué hice eso? Se preguntó. ¿Por qué rompí mi promesa por él? Pero en el fondo, él sabía la respuesta. Porque a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar de la competencia, a pesar de la tensión, Tsubaki seguía siendo su hermano. Hospital 3 días después. La conciencia regresó lentamente. No todo de una vez, sino en capas graduales, como si saliera a la superficie de aguas profundas, y cada momento lo acercara a la conciencia. Primero, la sensación. Calidez. No el frío abrasador de la congelación, sino una suave calidez. La tela suave contra su piel. El peso de las mantas. Entonces, un sonido. Un pitido. Rítmico y constante. Equipo médico. Voces apagadas en la distancia. Entonces, huele. Antiséptico. Limpio. Estéril. Hospitalario. Estoy vivo. La comprensión le llegó con sorpresa. Había estado seguro, absolutamente seguro, de que moriría en esa plaza. Que sus últimos momentos serían arrodillado ante ese monstruo, incapaz de moverse, incapaz de luchar, incapaz de hacer nada más que aceptar su fin. Pero él estaba vivo. Tsubaki intentó abrir los ojos. Sentía los párpados pesados, como si estuvieran agobiados, pero tras un momento de esfuerzo, se abrieron. Techo blanco. Luces fluorescentes atenuadas. Habitación de hospital común y corriente. Intentó moverse, los brazos lo rodearon tan repentina y fuertemente que el poco aliento que le quedaba fue expulsado de sus pulmones. Tsubaki. La voz, ahogada por las lágrimas, se ahogaba bajo su bata de hospital. Pero la reconoció al instante. ¿Fuyumi? Su voz salió como un graznido, áspera por la falta de uso. Los brazos de su hermana se apretaron aún más y él sintió humedad contra su hombro mientras ella sollozaba abiertamente. Estás despierta. Por fin estás despierta. Estaba tan preocupada, todos lo estábamos y los médicos dijeron que tal vez no, que tu cuerpo y sus palabras se desvanecieron en un llanto incoherente. La mente de Tsubaki seguía nublada, luchando por procesarlo todo. Intentó levantar el brazo para, quizás, darle una palmadita en la espalda y consolarla, pero sentía las extremidades lentas. Fuyumi, dijo otra voz con suavidad. Déjalo respirar. Acaba de despertar. La mirada de Tsubaki se dirigió a la fuente. Un joven de cabello blanco como el de su madre, con una mirada amable que reflejaba preocupación en lugar de la habitual indiferencia. ¿Natsuo? Tsubaki logró decir. Hola, hermanito, dijo Natsuo con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos preocupados. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Fuyumi finalmente se apartó un poco, aunque sus manos permanecieron sobre sus hombros, como si temiera que desapareciera si la soltaba por completo. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó? La voz de Tsubaki se hacía un poco más fuerte, aunque hablar todavía le costaba esfuerzo. ¿Qué pasó? La voz de Fuyumi se alzó, entre alivio y rabia. Casi mueres, eso fue lo que pasó. Nos enteramos del ataque del villano y corrimos al hospital en cuanto supimos que te traerían. Y entonces los médicos dijeron, ella rompió a llorar otra vez. Tu temperatura corporal era tan baja que debería haber sido fatal, explicó Natsuo en voz baja, con expresión seria. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviste a la pelea. La mayoría de la gente habría sufrido un paro cardíaco por hipotermia mucho antes de que finalmente colapsaras. Shoto, Fuyumi logró decir entre lágrimas. Shoto usó sus llamas para calentarte antes de que llegaran los médicos. Los médicos dijeron que probablemente te salvó la vida. Que si no hubiera actuado en ese momento, habrías, ella no pudo terminar la frase. ¿Shoto me salvó?
Tardé un momento en procesar la información. ¿Usó sus llamas? Pero juró no usarlas jamás. Odia esa parte de su poder porque proviene de padre. Pero la usó de todos modos. Por mí. Algo complicado se agitó en el pecho de Tsubaki. Gratitud, confusión y una emoción que no podía nombrar. ¿Están todos bien? Preguntó Tsubaki, la pregunta que lo había estado rondando desde que recuperó la consciencia. ¿Mis compañeros? ¿Aizawa-sensei? ¿13? Todos sobrevivieron, le aseguró Natsuo. Tu maestro, Aizawa, aún se está recuperando de sus heridas, pero saldrá adelante. 13 también. ¿Y tus compañeros? Sonrió levemente. Han estado preguntando por ti constantemente. La escuela tuvo que limitar las visitas porque mucha gente quería saber cómo estabas. Un alivio inundó a Tsubaki con tanta intensidad que era casi físico. Habían sobrevivido. Todos. Su desesperada resistencia no había sido en vano. Llevas 3 días inconsciente, dijo Fuyumi, recuperando por fin la compostura, aunque aún tenía lágrimas en el rostro. Los médicos dijeron que tu cuerpo estaba en shock por el frío extremo y el agotamiento. No estaban seguros de cuándo despertarías, ni de si lo harías. 3 días. Había estado inconsciente durante 3 días. Fuyumi parecía tan preocupada que decidí acompañarla, añadió Natsuo. No la había visto tan alterada desde, bueno, en mucho tiempo. Tsubaki miró a su hermano mayor, aunque apenas habían hablado durante años. Natsuo tenía sus propios sentimientos complejos sobre su padre, sus propias razones para mantenerse alejado del drama familiar. Habían vivido en la misma casa como conocidos lejanos, más que como hermanos. Pero él estaba aquí ahora. Gracias, dijo Tsubaki en voz baja. Por venir. Eres nuestro hermano, respondió Natsuo simplemente. ¿Dónde más estaríamos? Fuyumi le apretó la mano con suavidad. Estábamos tan asustados. Cuando supimos lo que pasó, que luchaste contra un monstruo para proteger a tus compañeros, que casi te congelaste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dejaba de pensar. ¿Y si te perdiéramos? ¿Y si nunca despertaras? ¿Habría importado? La idea surgió sin que la buscara. Siempre fui el último pensamiento. Lo siento, dijo Tsubaki, aunque no estaba del todo seguro de por qué se disculpaba. ¿Por preocuparlos? ¿Por casi morir? ¿Por existir de una forma que les causaba dolor? No te disculpes, dijo Natsuo con firmeza. Estabas protegiendo a la gente. Siendo un héroe. No hay nada de qué disculparse. Hubo un momento de silencio, cargado de cosas no dichas. Entonces la expresión de Fuyumi cambió, volviéndose más triste, más vacilante. Sus manos jugueteaban con el borde de su manta. Tsubaki, necesito decirte algo. Respiró hondo y su voz se apagó. Padre, no ha venido. La expresión de Natsuo se ensombreció al instante, apretando la mandíbula. Apretó los puños a los costados. Dijo que no podía dejar el trabajo, continuó Fuyumi con la voz ligeramente temblorosa. Que tenía responsabilidades. Aunque estuvieras en el hospital. Aunque casi te mueres. Aunque, se le quebró la voz. Lo llamé. Le dije que quizá no despertaras. Y aún así, parecía devastada, no por ella misma, sino por su hermano menor, que casi había perdido la vida y cuyo padre no se había molestado en visitarlo. Claro que no, la voz de Natsuo era amarga, afilada por la vieja ira. Está demasiado ocupado siendo el héroe número 2 como para preocuparse por sus hijos. Demasiado concentrado en su obra maestra, Shoto, como para importarle un comino el resto de nosotros. Natsuo, advirtió Fuyumi en voz baja, pero sin convicción. Parecía tan dolida como él parecía enojado. Pero Tsubaki apenas reaccionó. Su expresión no cambió. No se endureció por la ira ni se suavizó por el dolor. Permaneció completamente neutral, casi vacía. Ya veo, fue todo lo que dijo. Solo 2 palabras. Llano. Sin emoción. Como si estuviera comentando el tiempo en lugar de la ausencia de su padre en lo que debería haber sido un momento crítico. La falta de reacción fue de alguna manera peor que si hubiera gritado o llorado o mostrado alguna emoción. Fuyumi y Natsuo intercambiaron miradas preocupadas. Habían esperado algo. Ira, tal vez. Dolor. Tristeza. Decepción. Pero esta aceptación vacía, esta completa falta de sorpresa o emoción, era inquietante de una manera que no podían expresar. Tsubaki, empezó Fuyumi, volviendo a tomarle la mano. Está bien estar molesto. Casi mueres, y él debería haber estado aquí. Tienes todo el derecho a estar enojado. No estoy enojado, interrumpió Tsubaki con suavidad. Y era cierto. No estaba enojado.
El enojo requería expectativas, requería creer que las cosas deberían ser diferentes. Había dejado de esperar algo de su padre hacía años. ¿Por qué iba a ser diferente? Pensó con aire distante. Casi muero protegiendo a la gente, y a él no le importa. Igual que no le importó cuando me esforcé hasta el agotamiento en el entrenamiento. Igual que no le importó cuando obtuve la mejor puntuación en el examen de admisión. Igual que nunca le ha importado nada de lo que he hecho. Porque no soy Shoto. No soy la obra maestra. Solo soy, el fracaso. Si quiero demostrarle que está equivocado y que se arrepienta de no importarle, la única manera de lograrlo es ser el número uno. Pero no dijo nada de eso. No le veía el sentido. Tsubaki, la voz de Fuyumi estaba cargada de lágrimas contenidas. Parecía que quería decir más, para mejorarlo de alguna manera, pero ¿qué podía decir? Todos conocían la verdad sobre su familia. La expresión de Natsuo era tormentosa, con los puños aún apretados. Es un bastardo. Siempre lo ha sido, siempre lo será. No dejes que, pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación del hospital se abrió. Los tres hermanos miraron hacia la entrada. Y todo el cuerpo de Tsubaki se congeló, no por el hielo, ni por su don, sino por la sorpresa de ver quién estaba en la puerta. Parecía mayor. Más delgada de lo que recordaba de su infancia. Su cabello blanco, tan parecido al suyo, ahora era más largo, recogido con un peinado sencillo. Tenía arrugas en el rostro que antes no tenía. Arrugas de preocupación, arrugas de dolor, las marcas de años de hospitalización. Pero sus ojos, aquellos ojos gentiles y amables, eran los mismos. Esos ojos que solían mirar a Shoto con tanta preocupación y amor. Esos ojos que habían estado tan concentrados en su hermano menor, en protegerlo del entrenamiento cada vez más duro de su padre, que rara vez habían tenido tiempo de mirar a alguien más. Esos ojos que Tsubaki recordaba haber visto a su madre cuidar de Shoto a altas horas de la noche, pero nunca a él. Eso la recordaba consolando a Shoto después de los entrenamientos, pero sin consuelo para nadie más. Esos ojos que habían estado allí la noche en que sufrió su colapso, cuando le echó agua hirviendo en la cara a Shoto porque ya no soportaba mirar su lado izquierdo. Cuando la llevaron al hospital. La última vez que la vio. Años atrás. Él era tan joven. Y ella estaba tan destrozada. Y ahora ella estaba aquí. Tsubaki abrió la boca. Su garganta se esforzaba por articular palabras que no le salían. Mil pensamientos y sentimientos lo invadieron a la vez. Recuerdos de la infancia, de sentirse invisible, de ver a su madre preocuparse por Shoto sin que ella pareciera notarlo. Recuerdos del día que se fue, del silencio que siguió. Finalmente, apenas más que un susurro, logró decir: «Mamá». Rei Todoroki estaba parada en la puerta, con las manos fuertemente entrelazadas y los ojos brillando con lágrimas contenidas mientras miraba a su hijo, su gemelo mayor, a quien no había visto en años. El hijo al que le había fallado. El hijo que, obsesionada con proteger a Shoto, no había podido ver con claridad. El hijo que había sido víctima de la disfunción familiar, pero que había tenido que lidiar con ella solo. Tsubaki, susurró, su nombre temblando en sus labios. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Sé que la gente quería ver más emoción y, como dije, llegaría con el tiempo, y ahora tienen lo que querían. Emoción. Capítulo 18. Fantasmas del pasado. Habitación de hospital. El silencio se extendía entre ellos como un océano. Vasto, frío, imposible de cruzar. Madre e hijo se miraron fijamente a través de la estéril habitación del hospital, sin hablar ni moverse. Años de ausencia, de dolor, de sentimientos complejos condensados en un solo instante. Tsubaki miró a su madre. La miró de verdad. Estaba más delgada de lo que recordaba. Más frágil. Los años en el hospital le habían pasado factura, dejándola como una sombra de la mujer de sus recuerdos de infancia. Pero sus ojos, esos ojos tiernos, seguían siendo los mismos. Esos ojos que solían observar a Shoto con tanta preocupación. Que vigilaban a su hermano menor después de los entrenamientos, asegurándose de que su padre no lo hubiera presionado demasiado. Que consolaban a Shoto cuando las pesadillas lo despertaban por la noche. Esos mismos ojos que rara vez habían mirado a Tsubaki con la misma preocupación. No es que no me quisiera, pensó Tsubaki, con una opresión en el pecho. Es que estaba tan obsesionada con proteger a Shoto de mi padre que me quedé en segundo plano. Recordó tener 5 años, cuando llegó a casa después de que su padre lo despidiera del entrenamiento. Otra vez. No mereces mi tiempo, le había dicho su padre, con la voz fría y decepcionada. Vete. Tengo un trabajo importante que hacer con tu hermano. Tsubaki encontró a su madre en la cocina.
Estaba preparando té, con las manos ligeramente temblorosas. Siempre temblaban en aquellos días, efecto secundario del estrés constante. Mamá, dijo con voz débil. Joven. Todavía creía que a alguien en esta casa le importaría que lo hubieran rechazado otra vez. Papá dijo que no valgo la pena entrenar. Dijo que soy demasiado débil. Ella se giró hacia él, y por un instante, solo un instante, él pensó que diría algo. Que le diría que no era cierto. Que le diría que él importaba. En cambio, preguntó. ¿Tu padre presiona demasiado a Shoto? Parecía enojado durante el entrenamiento. Ni estás bien. Ni eso debió doler. Ni siquiera tu padre está mal. Solo preocúpate por Shoto. Siempre Shoto. Tsubaki dejó de ir a verla después de eso. ¿Cuál era el punto? Mi padre me llamó débil. Me llamó fracasada. Y cuando necesité que alguien, cualquiera, me dijera que valía algo, ella estaba demasiado preocupada por Shoto como para atenderme. Yo era un fantasma incluso para mi propia madre. El silencio continuó. Rei tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no habló. ¿Qué le dices a un hijo al que le fallaste? Pensó desesperada. ¿Cómo te disculpas por años de negligencia? ¿Por estar tan obsesionado con proteger a un hijo que abandonaste a otro? Natsuo se aclaró la garganta, el sonido fue fuerte en la habitación silenciosa. Fuyumi y yo deberíamos ir a llamar al médico, dijo con un tono cuidadosamente neutral. Avisarles que Tsubaki está despierta. Fuyumi parecía dividida, con la mirada yendo y viniendo entre su madre y su hermano menor. Pero y vamos, dijo Natsuo con más firmeza, tomándola suavemente del brazo. Necesitan hablar. A solas. Fuyumi dudó, claramente queriendo quedarse, para mediar en ese momento. Ella y Natsuo tenían su propia y complicada relación con su familia. Habían nacido solo con el donielo de su madre, lo que los convertía en decepciones para su padre. Pero su madre siempre les había mostrado amor, siempre los había cuidado, incluso cuando su padre apenas reconocía su existencia. Pero Tsubaki era diferente. Había nacido como el gemelo de Shoto. El fracaso antes de la obra maestra. Y mientras madre había volcado toda su preocupación y atención en proteger a Shoto del entrenamiento cada vez más duro de padre, Tsubaki había quedado al margen. Fuyumi lo había presenciado. Había visto a su hermano menor cerrarse poco a poco, volverse más frío, más distante. Lo había visto dejar de buscar consuelo en nadie, dejar de esperar nada de su familia. Lo había visto convertirse en un fantasma en su propia casa. De acuerdo, dijo Fuyumi en voz baja, con la voz cargada de emoción. Estaremos afuera si nos necesitas. Ella y Natsuo se fueron, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Y luego quedaron dos. Rei dio un paso tentativamente hacia adelante, con las manos todavía entrelazadas como si se estuviera agarrando a sí misma en busca de apoyo. Tsubaki empezó, su voz apenas un susurro. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podrían salvar los años de distancia que las separaban? Había oído lo sucedido. El ataque del villano en la USG. Su hijo, había luchado contra un monstruo diseñado para matar a All Might. Casi se congela al proteger a sus compañeros. Casi muere. ¿Qué madre no se asustaría con eso? ¿Qué madre no correría a ver a su hijo para asegurarse de que estuviera bien? Pero cuando lo miraba ahora, acostado en esa cama de hospital, veía la fría indiferencia en sus ojos. La forma en que la miraba como si fuera una extraña. Como si su presencia no significara nada. Y se dio cuenta con una claridad aplastante. Esto es lo que cree. Esta distancia. Esta frialdad. Yo lo hice. Durante sus años en el hospital, tuvo tiempo para reflexionar. Tiempo para pensar en sus fracasos como madre. Había lastimado a Shoto, lo había marcado físicamente en un momento de crisis. Esa culpa nunca la abandonaría. Pero Tsubaki, ella le había fallado de otra manera. No con violencia ni rabia, sino con ausencia. Por estar tan absorta en un hijo que se había olvidado de ver al otro. Recordó las horas de visita en el hospital. Fuyumi y Natsuo venían con regularidad, con rostros siempre preocupados pero esperanzados. Shoto había venido una vez, con expresión complicada y dolorida. Pero Tsubaki, ni una sola vez. Ni una sola vez en todos esos años. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Porque eso significaba que había fracasado tan completamente que su propio hijo ni siquiera creía que valiera la pena visitarla. Necesito arreglar esto, pensó desesperada. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo llegar a alguien a quien alejé tanto? El silencio se prolongó. Ambos perdidos en sus propios pensamientos, en su propio dolor.
Finalmente, Rei se obligó a hablar. Me alegra que estés bien, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Cuando me enteré de lo que pasó, que te habían herido, que quizá no despertarías, me preocupé muchísimo. Eres mi hijo, Tsubaki. Yo, tenía miedo de perderte. Tsubaki no respondió. Ni siquiera reconoció que ella había hablado. Su expresión permaneció neutral, vacía, como si la mirara a través de ella en lugar de a ella. Esa falta de reacción dolió más que cualquier palabra. Las manos de Rei temblaban. Por favor, volvió a intentarlo, con la voz entrecortada. Di algo. Lo que sea. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Yo. Quiero irme, dijo Tsubaki rotundamente. Cuando el médico me dé el alta. Su voz era impasible. Clínica. Como si estuviera hablando del tiempo en lugar de hablar con su madre por primera vez en años. Rei se estremeció como si la hubieran golpeado. Tsubaki, eso es todo, la interrumpió, sin mirarla a los ojos. Estoy bien. Todos sobrevivimos. Solo quiero volver a la escuela cuando me dejen salir. Tiene más que decir, se dio cuenta Rei, observándolo a la cara. Lo veo. Hay ira, dolor, años de dolor que está conteniendo. Pero no lo deja salir. Ni siquiera me lo concede. Me ha dejado completamente fuera. Rei abrió la boca para responder, para intentarlo de nuevo, para romper de alguna manera los muros que su hijo había construido. Un golpe en la puerta los interrumpió. Disculpe, dijo un médico entrando en la habitación con un portapapeles. Lo siento, pero el horario de visita está terminando. Necesitamos hacerle algunas pruebas y darle tiempo al paciente para que descanse. Rei parecía desgarrada, claramente deseando quedarse, queriendo seguir intentando llegar a su hijo. Pero asintió lentamente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Se volvió hacia Tsubaki con una mirada suplicante. Por favor, cuídate. Cuídate. Yo. Se le quebró la voz. Espero que podamos hablar pronto. Tsubaki no respondió. Ni siquiera la miró. Rei sintió que las lágrimas se deslizaban por su rostro mientras se giraba y salía de la habitación, su corazón se rompía con cada paso. Afuera, Natsuo y Fuyumi esperaban. Parecían desgarrados, sus expresiones reflejaban el dolor de presenciar la última herida de su familia rota. Mamá, comenzó Fuyumi, tomando la mano de su madre. Estoy bien, dijo Rei en voz baja, aunque sus lágrimas decían lo contrario. Vamos, volvamos a mi habitación. Necesita descansar. Los tres caminaron juntos por el pasillo del hospital, dejando a Tsubaki solo en su habitación. Tsubaki se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo momento después de que se fueron. Luego volvió la mirada hacia la ventana y observó cómo el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la ciudad. Estaba preocupada, pensó con aire distante. Dijo que estaba preocupada por mí. Algo en su pecho le dolía. Una vieja herida que nunca había sanado del todo y que ahora estaba abierta de nuevo. ¿Pero dónde estaba esa preocupación antes? ¿Cuándo papá me llamaba débil? ¿Cuando entrenaba sola, esforzándome hasta el agotamiento intentando demostrar que valía algo? ¿Cuándo necesitaba que alguien me dijera que importaba? Estaba preocupada por Shoto. Siempre Shoto. Las manos de Tsubaki aferraron las sábanas del hospital. No puedo culparla por eso. Mi padre fue brutal con Shoto. Alguien tenía que protegerlo. Lo entiendo. Pero yo también necesitaba a alguien. Y no había nadie. Respiró hondo, reprimiendo las emociones. Esto no era productivo. Pensar en el pasado no cambiaría nada. Intentó distraerse pensando en la pelea con el Nomu. En cómo su don había cambiado durante esa desesperada batalla. Cómo su hielo se había movido con más control, con más poder, respondiendo a su voluntad como nunca antes. Cómo había evolucionado ante la muerte. Valía la pena analizarlo. Valía la pena comprenderlo. Si pudiera replicar ese nivel de control, si pudiera acceder a ese poder sin casi morir, podría volverme más fuerte. Tan fuerte que nadie podría volver a llamarme débil. Tan fuerte como para ser el número 1. Pero incluso mientras trataba de concentrarse en la táctica y el entrenamiento, su mente seguía divagando. De vuelta al rostro de su madre. Las lágrimas en sus ojos. El dolor en su voz. De vuelta a ser un niño invisible en su propia casa. De vuelta a los años de sentirse como si no importara. El médico entró de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Muy bien, señor Todoroki, dijo el médico alegremente, consultando su historial. Hagamos algunas pruebas para ver cómo se recupera. Sus constantes vitales han mejorado constantemente. Si todo se ve bien esta noche, podremos darle el alta mañana por la mañana. Está bien, dijo Tsubaki con voz monótona.
El médico realizó el examen, comprobando su temperatura, su frecuencia cardíaca y sus respuestas neurológicas. Tsubaki siguió los pasos mecánicamente, respondiendo a las preguntas y siguiendo las instrucciones. Extraordinario, murmuró el doctor, tomando notas. La velocidad de recuperación de tu cuerpo es impresionante. La hipotermia debería haber causado daños más duraderos, pero te estás recuperando más rápido de lo esperado. Debe ser que tu cuerpo se está adaptando al poder de tus dones. Es realmente extraordinario. ¿Puedo irme mañana?, preguntó Tsubaki. Salvo que haya alguna complicación durante la noche, sí. Haremos una última revisión por la mañana, pero deberías estar autorizado para irte. El doctor sonrió. Eres un chico duro. Lo que sea que hayas hecho ahí fuera, luchando contra esos villanos, deberías estar orgulloso. Tsubaki no respondió. El doctor pareció percibir el estado de ánimo, y su sonrisa se desvaneció levemente. Descansa un poco. Si necesitas algo, solo tienes que llamar. Él se fue, y una vez más Tsubaki estaba solo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, miles de pequeños puntos de luz contra la creciente oscuridad. Tsubaki los observó en silencio, su reflejo apenas visible en el cristal de la ventana. Un fantasma mirando un mundo lleno de luz. Mañana me voy, pensó. Vuelvo a la escuela. Sigo entrenando. Sigo demostrándome. Sigue avanzando. Porque eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que he podido hacer. Pero en lo más profundo de su pecho, en un lugar que había encerrado años atrás, algo le dolía. Una herida que no sanaba. Una pregunta sin respuesta. ¿Alguna vez le importé a alguien? ¿O siempre fui solo, segundo? La oscuridad exterior se hizo más profunda a medida que caía la noche. Tsubaki se sentó solo en su habitación del hospital, rodeado de paredes blancas estériles y el pitido constante del equipo médico, intentando con todas sus fuerzas no sentir nada en absoluto. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Esto es un poco antes de lo habitual, pero después de tantos comentarios sobre el último y las piedras de poder, decidí subir otro capítulo. Creo que disfrutarán del siguiente arco, ya que es uno de mis favoritos y probablemente el suyo también. Y sí, veremos a un personaje más fuerte, como se mencionó en este capítulo. Su don cambió durante la pelea con Nomu. Capítulo 19. El camino a seguir. Residencia Todoroki entrada. Tsubaki empujó la puerta principal, sintiendo el peso familiar del hogar sobre él como una manta pesada. Se agachó, se quitó los zapatos con cuidado y los colocó en su lugar. La casa estaba tranquila. Vacía. Justo como él la prefería. Salió del hospital temprano esa mañana después de una última revisión. Los médicos le habían dado el alta, advirtiéndole que se lo tomara con calma y que no se esforzara demasiado pronto. Tsubaki asintió, estuvo de acuerdo con todo lo que le dijeron y se marchó en cuanto firmaron el papeleo. No había ido a ver a su madre antes de partir. No pudo. Todavía no. Quizás nunca. La sala estaba exactamente como la recordaba. Impecable, fría, más como un escaparate que como un hogar. Su mirada se fijó en un periódico extendido sobre la mesa de centro, con un titular llamativo y capta la atención. Escuela secundaria de la UA bajo fuego tras ataque de un villano, se plantean preguntas de seguridad. Tsubaki lo recogió y hojeó el artículo. Los medios de comunicación estaban entusiasmados con el incidente de la USG. Preguntas sobre cómo los villanos habían vulnerado la supuesta seguridad impenetrable de la UA. Exigían respuestas a la administración de la escuela. Padres preocupados exigían mayores medidas de protección. Tienen miedo, pensó Tsubaki, dejando el periódico. El símbolo de la paz da clases en la UA, y aún así los villanos lograron atacar. Si los estudiantes no están seguros allí, ¿dónde estarán seguros? Pasó a la página siguiente y otro titular le llamó la atención. Asesino de héroes ataca de nuevo, se cobra una tercera víctima en la ciudad de Hosu. Tsubaki entrecerró los ojos al leer. El asesino de héroes, Stein, como lo llamaban algunos. Un justiciero que llevaba meses en los titulares, persiguiendo y asesinando sistemáticamente a héroes profesionales que consideraba falsos. Su número de víctimas aumentaba, y con cada muerte, su notoriedad crecía. El artículo detallaba a su última víctima. Un héroe de rango medio que operaba principalmente en Ciudad Hosu. No era particularmente fuerte ni famoso, pero aún así era un profesional con licencia que ayudaba a la gente. Ahora muerto. No ha atacado a héroes conocidos por su fuerza, señaló Tsubaki, leyendo los escasos detalles disponibles. Los ataca cuando están solos, aislados. Pero la información sobre él es limitada.
Solo atisbos, relatos de testigos que apenas concuerdan. Nadie conoce su don. Nadie sabe cuál es su verdadero aspecto. Es inteligente. Calculador. Seguirá matando hasta que alguien lo suficientemente fuerte lo detenga. El artículo mencionaba algo más que hizo que Tsubaki frunciera el ceño con disgusto. Se habían empezado a formar sectas en línea en torno a Stein. Personas que lo adoraban, que creían en su retorcida ideología de verdaderos héroes contra falsos. Foros dedicados a elogiar sus acciones, tratándolo como una especie de mesías. Fanáticos, pensó Tsubaki, tirando el periódico a un lado. Al final lo pillarán. Mete la pata, deja pruebas, comete un error. Los villanos siempre lo hacen. Caminó por la casa, sus pasos resonando en el silencio. Pasó por la sala de entrenamiento que su padre había construido. Pasó por la habitación de Shoto. Pasó por la cocina donde su madre solía preparar el té. Su habitación estaba exactamente como la había dejado. Sencilla, funcional, más parecida a un cuartel que a un dormitorio. Se cambió de ropa y se puso un sencillo uniforme deportivo. Al hacerlo, su teléfono vibró. Un mensaje de Momo. Yao Yorozu. Todoroki-san, espero que te recuperes bien. La escuela quería informarte que, a pesar de los recientes acontecimientos, la UA aún planea celebrar el festival deportivo según lo programado. Creen que es importante demostrarle al mundo que no tenemos miedo. Por favor, descansa y recupérate. Necesitamos a nuestro presidente de clase con todas tus fuerzas. Todos esperamos verte de vuelta. Tsubaki se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. El festival del deporte. Claro que lo resistirían, pensó, con una sonrisa en los labios. La UA no puede mostrar debilidad. No podemos dejar que los villanos crean que han ganado. Así que nos exhibirán, le demostrarán al mundo que sus estudiantes son fuertes, que la escuela es inquebrantable. Perfecto. El festival deportivo no era solo un evento escolar. Se transmitía a nivel mundial. Héroes de todo Japón, y del mundo entero, observaban, buscaban talento y evaluaban a los estudiantes con potencial. Era la mayor oportunidad para que un estudiante héroe se hiciera un nombre. Este es mi escenario, comprendió Tsubaki, con una chispa en el pecho. El mundo estará observando. Cada héroe, cada agencia, cada persona que alguna vez dudó de mí. Aquí es donde me presento. Donde les demuestro a todos que existo. Que no soy solo el hermano de Shoto ni el hijo de Endeavor. Aquí es donde demuestro que seré el número 1. Entendía cómo funcionaba el sistema de héroes. Las clasificaciones no se basaban solo en la fuerza, sino también en la popularidad, la percepción pública y los resultados. All Might no solo era el héroe más fuerte de Japón, era el más querido. En Estados Unidos, la bandera estadounidense ocupaba la misma posición. Un poder abrumador combinado con un apoyo público masivo. Si Tsubaki quería alcanzar la cima, estar en la cima donde todos lo reconocieran, necesitaba ambas cosas. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera negar su capacidad y lo suficientemente visible como para que nadie pudiera ignorar su existencia. El festival del deporte le daría esa visibilidad. Pero solo si era lo suficientemente fuerte para respaldarla. Mi pelea con Nomo me enseñó algo, pensó Tsubaki, flexionando las manos y sintiendo el frío fantasma de su hielo. Me he estado conteniendo. Me he limitado. Me he centrado tanto en el control y la precisión que nunca he explorado realmente lo que Nidon podía hacer con toda su potencia. Pero durante esa pelea, cuando dejé de pensar y actué por instinto, algo cambió. Mi hielo se movía de forma distinta. Respondió a mi voluntad como nunca antes. Toqué algo. Un nivel de poder que desconocía. Y eso era solo la superficie. Se miró las manos, recordando la escarcha que había cubierto su cuerpo, el frío que casi lo había matado. Para mejorar, para llevar mi don al siguiente nivel, necesito ayuda. Ayuda de verdad. No el currículo general de la escuela. Necesito a alguien que comprenda mi poder. Que pueda superar mis límites. Necesito hacer algo que pensé que nunca volvería a hacer. Tsubaki salió de su habitación, atravesó la casa silenciosa y se detuvo frente al teléfono fijo del pasillo. Lo miró fijamente un buen rato, con la mano sobre el auricular. ¿De verdad estoy haciendo esto? Él cogió el teléfono. Marcó un número al que no había llamado en años. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Entonces alguien respondió. Hola. La voz era más vieja, pero aún fuerte. Aún familiar a pesar de los años. Tsubaki respiró hondo. Oye, dijo con voz cautelosamente neutral. Sé que esto es inesperado, pero necesito ayuda con algo. Sala de entrenamiento, más tarde.
La sala de entrenamiento era exactamente como la había diseñado padre. Brutal, eficiente, diseñada para llevar los cuerpos al límite. Tsubaki estaba en el centro, vestido con ropa deportiva sencilla, sin armadura ni equipo aparte de él mismo. No estaba entrenando su don. Todavía no. Eso vendría después, cuando tuviera la guía adecuada. En ese momento necesitaba reconstruir sus cimientos. Su cuerpo había sobrevivido a la pelea con Nomu, pero a duras penas. La hipotermia, el agotamiento, el desgaste físico y se había exigido hasta el límite y más allá. Ahora necesitaba asegurarse de que su cuerpo pudiera soportar ese tipo de tensión sin desmoronarse. Empezó con lo básico. Flexiones, abdominales, sentadillas. Movimientos que le habían inculcado desde niño, tan arraigados que eran casi instintivos. 1, 2, 3. Sus músculos protestaron. Aún se recuperaban, aún sanaban del trauma que les había infligido. Pero el dolor le era familiar. Era manejable. 4. 5. 6. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia el próximo festival deportivo. A las etapas que tendría que superar. A los oponentes que enfrentaría. Sus compañeros de clase eran fuertes. Bakugo poseía una fuerza bruta e instinto de combate. Midoriya tenía ese misterioso don que parecía fortalecerse con cada uso. Tokoyami tenía a Dark Shadow. Yaoyorozu tenía su creación. Y Shoto tiene todo lo que mi padre quería que tuviera, pensó Tsubaki, pasando a hacer flexiones con un solo brazo. Un equilibrio perfecto entre hielo y fuego. Un poder abrumador. Una obra maestra. Pero tengo algo que él no tiene. No tengo nada que perder y todo que demostrar. El sudor goteaba sobre el suelo de la sala de entrenamiento mientras continuaba su entrenamiento. Su respiración era controlada y mesurada, usando las técnicas que había desarrollado durante años de entrenamiento en solitario. El festival deportivo tendrá múltiples etapas, como en años anteriores, pensó, mientras realizaba ejercicios con precisión mecánica. Cada etapa pondrá a prueba diferentes aspectos de nuestras habilidades. Necesito estar preparado para todo esto. Necesito ser perfecta. Su teléfono vibró de nuevo. Más mensajes de compañeros de clase preguntando por él. Ofrecimientos de visitarlo. Deseos de que se recupere. Él los ignoró a todos. Tienen buenas intenciones, reconoció. Pero no puedo permitirme distracciones ahora mismo. El festival deportivo es en 3 semanas y ya pasé la mitad de la primera semana en el hospital. Lo único bueno es que solo iré a la escuela la semana que viene. 3 semanas para mejorar, para explorar los nuevos límites de mi don, para volverme lo suficientemente fuerte para que cuando suba al escenario, todos tengan que reconocerme. 3 semanas para transformarse de un fantasma en alguien imposible de ignorar. Pasó el tiempo. El sol se movía por el cielo, proyectando sombras cambiantes a través de las ventanas de la sala de entrenamiento. Tsubaki se esforzó a través de las series, a pesar del agotamiento, a pesar de la voz en su cabeza que le decía que descansara. El descanso es para quienes tienen tiempo, pensó con tristeza. Yo no tengo ese lujo. Ya he perdido demasiado tiempo. Finalmente, cuando la luz de la tarde empezó a desvanecerse, se detuvo. Su cuerpo temblaba de cansancio, su camisa estaba empapada de sudor. Pero se sentía centrado. Enfocado. Listo. Tomó una toalla, se secó la cara y pensó en la llamada que había hecho antes. En la persona a la que había contactado tras años de silencio. Fue la decisión correcta, se dijo. No importa lo incómodo que sea. No importa lo que me cueste. Haré lo que sea necesario. Porque voy a ganar el festival de deportes y voy a hacer que todos recuerden mi nombre. Anteriormente, ubicación desconocida. En una parte diferente de la ciudad, la persona a la que Tsubaki había llamado estaba sentada en una modesta sala de estar, mirando su propio teléfono con una expresión complicada. Después de todo este tiempo, murmuraron, con notas de sorpresa, preocupación y algo que podría haber sido esperanza. Finalmente se acercó. Se detuvieron y se acercaron a una ventana con vistas a la ciudad. En algún lugar, su familia estaba dispersa. Fragmentos de lo que debería haber sido un todo. Me pregunto, dijeron en voz baja, ¿qué te hizo llamar ahora, Tsubaki? ¿Qué te impulsó a contactarme después de tanto tiempo? Bajaron la mirada hacia sus manos, aún capaces y aún fuertes. Bueno, dijeron con tranquila determinación, si finalmente pides ayuda, no te defraudaré. Esta vez no. No como lo hicieron los demás. Volvieron a levantar el teléfono, ya haciendo planes, ya pensando en lo que tendría que pasar a continuación. El festival del deporte, pensaron. De eso se trata. Quiere demostrar su valía a nivel mundial. Bien.
Ya era hora de que alguien de esta familia luchara por lo que quería en lugar de por lo que le dijeron que quería. Una pequeña sonrisa cruzó sus rostros, triste pero genuina. Te ayudaré, Tsubaki. Pero con una condición. Miraron hacia la puesta de sol. Su reflejo era apenas visible en el cristal oscurecido. Tienes que prometerme que recordarás por qué quisiste ser un héroe en primer lugar. No por reconocimiento. No por venganza. Sino por algo que valga la pena proteger. El teléfono permaneció en silencio en sus manos, reteniendo el eco de una conversación que lo cambiaría todo. En 3 semanas comenzaría el Festival del Deporte. Y el mundo finalmente aprendería el nombre. Tsubaki Todoroki. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo. ¿Adivina a quién crees que llamó Tsubaki? Capítulo 20. El legado de Himura. Residencia Himura mañana. Tsubaki se encontraba frente a la tradicional casa japonesa, admirando su elegante arquitectura. El edificio era antiguo, pero estaba impecablemente conservado, con una dignidad que evocaba generaciones de historia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín cuidadosamente cuidado, y una ligera neblina aún se aferraba al suelo. Era viernes por la mañana. Faltaban 2 semanas y media para el festival deportivo. La semana siguiente, volvería a la escuela, lo que significaba que solo podría entrenar por las tardes durante las 2 semanas siguientes. Esos 3 días, viernes, sábado y domingo, eran todo lo que tenía para entrenar sin interrupciones. No puedo desperdiciar ni un solo momento. Flashback, Residencia Todoroki, noche anterior. ¿A dónde vas? Preguntó Fuyumi, deteniendo las manos mientras preparaba la cena. Tsubaki estaba sentado a la mesa de la cocina, con expresión neutral. Estaré fuera 3 días. Voy a entrenar. El festival deportivo es en 2 semanas y media, y necesito aprovechar este tiempo antes de volver a la escuela. El rostro de Fuyumi se arrugó de preocupación. Tsubaki, acabas de salir del hospital. Los médicos dijeron que deberías descansar, no esforzarte. Estoy bien, interrumpió Tsubaki con suavidad, pero firmeza. Mi cuerpo se ha recuperado. Necesito hacer esto. ¿Pero a dónde vas? ¿Con quién entrenas? Dejó el cuchillo que había estado usando y se giró para mirarlo de frente. Apenas llevas un día en casa. ¿No podrías al menos? Fuyumi. Su voz tenía un tono tan definitivo que la hizo detenerse. No te preocupes. Estaré bien. Sé lo que hago. Lo miró un buen rato, con claras ganas de discutir, de insistir en que se quedara a descansar. Pero algo en su expresión, esa fría determinación que había visto crecer en él con los años, le hizo comprender que discutir sería inútil. Prométeme que estarás a salvo, dijo finalmente, con voz pequeña. Lo prometo. Presente, puerta de la residencia Himura. Tsubaki había notado la placa en la puerta cuando entró. Residencia Himura. Un nombre que no había pronunciado en años. Un nombre que conectaba con su madre, con una familia de la que se había distanciado deliberadamente. Pero ahora, estando en la puerta, levantó el puño y llamó. Ya no puedo darme el lujo del orgullo, pensó. Si quiero ser el número 1, necesito todas las ventajas posibles. La puerta se abrió, revelando a un hombre mayor con el atuendo tradicional de mayordomo. Su postura era perfecta a pesar de su edad, su expresión profesionalmente neutral. Joven amo Todoroki, dijo el mayordomo con una leve reverencia. El amo lo estaba esperando. Pase, por favor. Tsubaki entró, se quitó los zapatos y siguió al mayordomo por pasillos adornados con arte tradicional y retratos familiares. La casa olía a incienso y madera añeja, impregnando una atmósfera de disciplina e historia. El mayordomo lo condujo a un comedor con puertas corredizas de papel que daban a un hermoso jardín. Dentro, un anciano estaba sentado a una mesa baja, bebiendo té con la gracia mesurada de quien ha realizado este ritual miles de veces. Tsubaki se detuvo en la puerta y observó a un hombre que no había visto desde que tenía 6 años. Himura Yukihiro. Su abuelo. Incluso sentado, el hombre imponía su presencia. Su cabello era gris, no blanco como el de quienes tienen dones de hielo, sino el gris del envejecimiento natural. Su rostro estaba surcado de arrugas que denotaban décadas de vida, pero su postura era erguida y digna. Vestía una ori tradicional sobre la ropa, azul oscuro con sutiles patrones de cristales de hielo bordados en los bordes. Pero eran sus ojos lo que Tsubaki recordaba con más claridad. Afilados. Evaluadores. Los ojos de alguien que veía más allá de las apariencias y lo evaluaba todo con frío cálculo. La edad le ha pasado factura, comentó Tsubaki. Pero esos ojos, siguen tan agudos como siempre. No es un anciano débil. Es alguien que aún podría ser peligroso si se le presiona.
Gracias, Tanaka, dijo Yukihiro sin mirar al mayordomo. Puedes marcharte. El mayordomo hizo una reverencia y se marchó en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Por un momento, ninguno habló. Abuelo y nieto simplemente se miraron desde el otro lado de la habitación. El aire entre ellos estaba cargado de una historia no contada. Finalmente, Yukihiro señaló el cojín frente a él. Siéntate, Tsubaki. Punto de vista de Yukihiro. Yukihiro observó a su nieto mientras este se sentaba frente a él. Incluso con el apellido Todoroki, la sangre Himura era inconfundible en él. El cabello blanco. Los rasgos marcados. Su porte, con esa peculiar compostura fría que se transmitía en su familia. Se parece mucho a Rei a esa edad, pensó Yukihiro. Antes de que todo saliera mal. Pero también había algo más. Algo más fuerte que lo que su madre jamás había poseído. Una determinación que rozaba la obsesión, ardiendo bajo su gélida apariencia. El dolor lo moldeó, reconoció Yukihiro. Igual que los demás. La temperatura en la habitación pareció bajar al cruzar miradas, el efecto natural de dos usuarios de hielo tan cerca, que afectan inconscientemente su entorno. Pero ninguno parecía afectado por el frío. El punto de vista de Tsubaki. Tsubaki sostuvo la mirada de su abuelo con firmeza, negándose a ser el primero en apartar la mirada. No perdió el tiempo en palabras amables. Quiero que me entrenes, dijo con voz clara y directa. Me ayudarás a superar mis límites. La expresión de Yukihiro no cambió, pero algo brilló en esos ojos agudos. 3 días, continuó Tsubaki. Eso es lo que tengo antes de volver a la escuela. Después, necesitaré entrenar después de clases hasta el festival deportivo. Necesito fortalecerme. ¿Y qué te hace pensar que puedo ayudarte? Preguntó Yukihiro con voz mesurada. La mandíbula de Tsubaki se tensó levemente. Porque, a pesar de todo, eres fuerte. La familia Himura es famosa por producir poderosos usuarios de hielo. Tienes el conocimiento que necesito. Hizo una pausa y luego continuó, bajando la voz a un tono más frío. Normalmente, nunca le pediría ayuda al hombre que vendió a su propia hija por la fama. El hombre que jugó un papel importante en la creación de nuestra familia rota. La expresión de Yukihiro permaneció tranquila, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su taza de té. Pero acepto tu oferta ahora, dijo Tsubaki, porque quiero alcanzar mis ambiciones. Y usaré todos los recursos que necesite para llegar a la cima, incluso si eso significa aceptar tu ayuda. Punto de vista de Yukihiro. Recuerdo. Las palabras trajeron de vuelta un recuerdo, nítido y claro a pesar de los años. Un niño de 6 años, con cabello blanco, de pie en esta misma habitación, con sus pequeñas manos apretadas en puños. Yukihiro había visto en el niño un potencial que Endeavor, demasiado ciego para reconocer, no había percibido. La familia Himura había producido algunos de los usuarios de hielo más poderosos de la historia, y Tsubaki mostraba signos de haber heredado esa fuerza incluso a tan temprana edad. Había sido un intento de enmendar su error. Ayudar al nieto de la hija a la que había fallado tan rotundamente. Rei, en quien no veía ningún potencial y a quien había dispuesto casar con Endeavor por la fama y los contactos que le aportaría al apellido Himura. Quiero entrenarte, le dijo a Tsubaki, de 6 años. Tienes potencial. Potencial de verdad. Déjame ayudarte a desarrollarlo. El niño lo había mirado con esos fríos ojos azules, mucho más duros de lo que deberían ser los ojos de un niño. Llegaré a la cima sin la ayuda de un viejo inútil, había dicho el niño, con una voz demasiado amarga para alguien tan joven. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Yukihiro solo con el peso de sus fracasos. Presente conversación. Yukihiro dejó su taza de té con deliberado cuidado, sin apartar la mirada del rostro de Tsubaki. Has cambiado, dijo simplemente. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Aunque sigues hablando como un niño arrogante. La expresión de Tsubaki no cambió, pero algo en sus ojos reconoció el punto. Sin embargo, continuó Yukihiro, poniéndose de pie con una gracia sorprendente para su edad, acepto. Te entrenaré. Señaló hacia la parte trasera de la casa. Ven. Tenemos trabajo que hacer, y 3 días no es mucho tiempo. Campo de entrenamiento en el patio trasero. El patio trasero era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde dentro. Estaba claramente diseñado para el entrenamiento de Don, con paredes reforzadas, varios obstáculos y un espacio abierto que permitía la formación de hielo a gran escala sin dañar la casa. Mientras caminaban, Yukihiro habló, su voz llevaba el peso de la historia. La familia Himura ha producido algunos de los usuarios de hielo más poderosos de este país durante generaciones, dijo.
Contamos con técnicas, conocimientos y métodos perfeccionados durante décadas. Esto es lo que tu padre buscaba cuando concertó el matrimonio con mi hija. Acceso al poder de nuestra línea de sangre. Tsubaki escuchó, caminando ligeramente detrás de su abuelo. No le gustaba el hombre. No podía olvidar lo que le había hecho a su madre, a su familia. Pero reconocería su fuerza. Su padre había buscado el linaje Himura específicamente por su destreza en el hielo y su fuerte linaje. Ese solo hecho demuestra que puede enseñarme algo que vale la pena aprender. Llegaron al centro del campo de entrenamiento y Yukihiro se giró para mirar a su nieto. Cuéntame sobre tu pelea en la USG, ordenó. Todo. No omitas detalles. Tsubaki relató la batalla contra Nomu. El poder abrumador, la desesperada supervivencia, el momento en que su estilo de lucha cambió, cuando su hielo respondió al puro instinto en lugar del pensamiento calculado. Describió el coste, la escarcha que cubrió su cuerpo, lo cerca que estuvo de morir. Yukihiro escuchó en silencio, pensativo. Cuando Tsubaki terminó, el anciano guardó silencio un largo rato. Impresionante, dijo finalmente. Para alguien de tu edad, entrenado solo, alcanzar ese nivel, es más de lo que la mayoría logra en toda la vida. Hizo una pausa y sus agudos ojos evaluaron a Tsubaki con renovado interés. Pero te estás conteniendo. Tsubaki entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Te has centrado en el control, explicó Yukihiro, empezando a caminar lentamente. En la precisión y la eficiencia. Eso es bueno, es necesario. Muchos usuarios de hielo cometen el error de buscar la potencia bruta sin el control necesario para usarla eficazmente. Se detuvo y se giró para mirar directamente a Tsubaki. Pero has ido demasiado lejos en la dirección opuesta. Tienes tanto miedo del coste de la congelación, de la hipotermia que nunca has practicado el control de tu rendimiento máximo. Entrenas con cantidades más pequeñas, con cuidado, siempre conteniéndote porque no tienes forma de neutralizar el frío como tu hermano hace con el fuego. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Tsubaki quería admitir porque eran ciertas. Eso no es todo, continuó Yukihiro. Tienes barreras mentales que te frenan. Limitaciones que te has impuesto, consciente o inconscientemente. ¿Qué barreras? Preguntó Tsubaki. Eso, dijo Yukihiro con una leve sonrisa, es un misterio que debes resolver tú mismo. Pero te diré esto. Piensa en tu pelea con el Nomu. Piensa en lo que debería haberle pasado a tu cuerpo. Tsubaki frunció el ceño, confundido. Un cuerpo normal se habría paralizado por ese nivel de hipotermia, explicó Yukihiro. Un paro cardíaco. Un fallo del sistema. No deberías haber podido seguir luchando tanto tiempo. Y aún así lo hiciste. ¿Por qué? Tsubaki abrió la boca y luego la cerró, pensando. Tu cuerpo se estaba adaptando, dijo Yukihiro en voz baja. El coste que tanto temes se ha reducido. Tu tolerancia al frío ha aumentado. No fue solo tu don lo que mejoró en esa pelea. Superaste límites que ni siquiera sabías que tenías. La revelación golpeó a Tsubaki como un golpe físico. Había estado tan concentrado en el dolor, en la escarcha que cubría su cuerpo, que no había considerado, tiene razón. Debería haber perdido el conocimiento en cuestión de minutos con esas temperaturas. Pero seguí luchando. Seguí moviéndome. Mi cuerpo no debería haber soportado tanto frío durante tanto tiempo. No, y me había dado cuenta, dijo Tsubaki lentamente. Claro que no, respondió Yukihiro. Estabas demasiado ocupado sobreviviendo como para analizar lo que estaba sucediendo. Pero ahora lo sabes. Tu cuerpo se está adaptando a las exigencias de tu don. La pregunta es, ¿seguirás temiendo el precio o lo aceptarás y seguirás adelante? Tsubaki miró a su abuelo. Realmente lo miró. El hombre que había vendido a su madre. El hombre que había contribuido a la destrucción de su familia. Pero también un hombre que entendía el hielo de maneras que Tsubaki nunca había considerado. Quiero que me cuentes más. Quiero aprender todo lo que sabes, dijo Tsubaki, y algo en su voz, un hambre de conocimiento, de poder, de comprensión, hizo que la expresión de Yukihiro se suavizara ligeramente. El anciano vio esa llama, la misma llama que había visto en Tsubaki, de 6 años, antes de que el niño se endureciera por completo. El impulso de demostrar su valía, de ser reconocido, de importar. Yukihiro sonrió, la expresión era triste pero genuina. Trabajaremos para romper esas barreras mentales, dijo. El primer paso es convertir el hielo en una extensión de ti mismo. No algo que crees y controles, sino algo que responda a tu voluntad con la misma naturalidad con la que mueves tus extremidades. Comenzó a caminar hacia el equipo de entrenamiento. Después de estos 3 días, cuando regresen a la escuela, continuaremos con el entrenamiento después de sus clases.
Tenemos 2 semanas y media para prepararlos para el festival deportivo. No será suficiente tiempo para arreglarlo todo, pero podemos lograr avances significativos. Se detuvo y se giró para mirar a Tsubaki, con expresión seria. No debes huir del frío, dijo. Debes integrarlo en ti. Acéptalo. Abrázalo. Solo entonces comprenderás verdaderamente tu poder. Yukihiro miró a su nieto, al niño al que había perjudicado al fallarle a su madre, al contribuir a la familia rota que lo había formado. No podía cambiar el pasado. No podía corregir sus errores por completo. Pero quizá, pensó, puedo ayudarlo a convertirse en lo que está destinado a ser. Quizá con eso baste. Quizá así le pague al chico al que le fallé. ¿Estás listo para empezar? Preguntó Yukihiro. La respuesta de Tsubaki fue inmediata, sus ojos ardían con determinación a pesar de su color frío. Sí. La temperatura en el campo de entrenamiento bajó mientras el abuelo y el nieto se preparaban para 3 días de entrenamiento intensivo. Y en algún lugar de ese aire gélido, el fantasma de un niño que alguna vez había sido invisible comenzó a transformarse en alguien que el mundo se vería obligado a reconocer. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Sé que algunos de ustedes adivinaron correctamente. Pensé que también podría explorar el otro lado de la familia. Y para todos los que se preguntan si Tsubaki superará alguna vez su debilidad, ya tienen la respuesta. Si tienen alguna otra que crean que debería aprender o desarrollar, coméntenla y la consideraré. No puede ser que esté abierto todavía, como detener el tiempo como es Death tan temprano en MHA, no es algo que considere ahora. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.